Buenos días. Quiero darles a todos la bienvenida a la Universidad Pontificia Comillas, ICAI y CADE, de la que soy rector. Hoy tenemos el placer de acoger la presentación de este estudio sobre las relaciones institucionales entre la política y la empresa, realizado por el ABC y por Estudio de Comunicación. Me parece grande, en todo caso, la trascendencia que tiene para nuestra sociedad la correcta relación entre el mundo de la política y el de la empresa, del que trata el estudio que nos van a presentar. De modo análogo a lo que sucede entre la relación de la universidad con la empresa. Lo digo desde una universidad con una excelente conexión histórica con el ámbito empresarial y profesional, que nunca ha perdido su identidad y su misión, ni ha dejado de ser libre y autónoma para cumplir con sus propias funciones de formación integral de sus estudiantes y de investigación volcada a la transferencia social. Funciones que no son ni más ni menos importantes que las de las empresas, pero que son propias de la universidad. No tengo ninguna duda de que, como la empresa o la universidad, las organizaciones políticas también son, desde luego, estrictamente necesarias para el buen ser y proceder de nuestras sociedades. Unos y otros somos imprescindibles, eso sí, cada uno siendo quien es y haciendo bien lo que tiene que hacer, buscando, decimos los filósofos, los bienes internos ligados a las prácticas que le son propias, según sus fines y no según los que no le pertenecen. Las virtudes del buen desempeño de las funciones de cada ámbito profesional son precisamente las disposiciones humanas adquiridas, cuya posesión y ejercicio nos hace capaces de lograr los bienes internos a las prácticas y hacer que no se dé predominio de los bienes externos, el dinero, el prestigio, el poder, cuando acompañan a los internos. Política, empresa y universidad están llamadas a entrar en fructífera relación. La relación significa que no se confundan una con la otra, ni se suplanten, ni se aprovechen ilegítimamente en propio interés. Tenemos modos de ser diferentes, funciones y cometidos distintos, pero somos complementarios en la búsqueda del bien común. Entre nosotros puede haber benéficas alianzas e interesantísimas sinergias, de hecho las hay, si cada cual sabe mantenerse en su rol, actuar según sus fines y valores y no perder su autonomía relacional crítica y constructiva. Pero aquí está presente un cuarto actor, y no de escasa importancia, sino todo lo contrario. Me refiero al mundo de los medios de la comunicación. Se nos dice en el informe que 1 de cada 3 políticos dice sentir, sobre todo, la presión de los medios de comunicación y no de las empresas o de otros lugares. Bueno, la comunicación es algo muy sencillo, pero como todas las cosas muy sencillas, difíciles de hacer bien. La base es un emisor que transmite un mensaje a un receptor para que éste lo comprenda. Y ahí está el gran reto, no solo en contar las cosas que queremos contar, sino en que el receptor, en este caso los políticos, entiendan nuestros mensajes, los mensajes de las empresas, los escuchen y los comprendan. En Estudio de Comunicación siempre hemos defendido que la buena comunicación se construye desde el receptor, conociéndolo, sabiendo lo que está dispuesto a escuchar. Y el mundo, saben ustedes bien, está lleno de diálogo de sordos, de mensajes que no llegan a su destino y caen en saco roto. Por eso, porque creemos que la comunicación hay que construirla conociendo al receptor, hemos hecho este estudio y otros anteriores en los que nos ocupamos de conocer mejor a periodistas, a trabajadores y, en este caso, a los políticos y a su relación con las empresas. Estudios que pretenden siempre dar a nuestros clientes instrumentos para que sean capaces de gestionar mejor su comunicación, para que lo hagan de manera más eficaz, porque creemos que esa es una de nuestras obligaciones como consultores. Pero, ¿qué opinan los políticos de la información que reciben de las empresas? ¿Cómo quieren que las empresas les informen? ¿Qué cosas están dispuestos a escuchar? Esas son algunas de las preguntas que nos hicimos Estudio de Comunicación y ABC, y a las que intentamos encontrar respuesta en este estudio. Para ello nos enfrentamos a la difícil tarea de entrevistar a los políticos, que no es fácil, de todas las ideologías, de todos los estratos de las administraciones, y hemos hablado con diputados, con senadores,
con miembros de gobiernos, con parlamentos autónomos, con alcaldes y con concejales. Conseguimos hacer más de 150 entrevistas, aunque solamente dimos por válidas 122 y de ellas sacamos las conclusiones del estudio que tienen ustedes a su disposición y que en cualquier caso lo podrán consultar en la página web de Estudio de Comunicación y de ABC. Pero permítanme resaltar algunas cosas. Los políticos aseguran que para su función de gobierno necesitan tener información, conocer todos los puntos de vista y que la información que suministran las empresas es muy valiosa para ellos. Eso sí, reclaman que les llegue esa información de manera profesional y práctica, con un lenguaje entendible y teniendo en cuenta a las empresas que la obligación del político es administrar para todos y no solo para ellos. Los políticos quieren escuchar a las empresas, pero no quieren ser presionados por estas y, sobre todo, no quieren ser presionados públicamente y en los medios de comunicación. Los políticos han acogido y las utilizan mucho, y lo hemos constatado a lo largo de este estudio, las nuevas tecnologías y apuntan a esos soportes electrónicos como la mejor manera de comunicarse con ellos. A los políticos no les gusta la palabra lobby, prefieren relaciones institucionales, primero porque es una palabra española y segundo porque creen que refleja mejor una relación profesional como la que mantienen las empresas y los políticos. Los entrevistados consideran que no es fácil comunicarse con ellos siguiendo los cauces o el protocolo oficial y que los mecanismos para que exista contacto directo con los gobernantes o legisladores no funcionan del todo bien. Reconocen que hay mucho que mejorar en ese aspecto y probablemente lo que se está ahora planteando en el Congreso de los Diputados de hacer una nueva ley de transparencia y de relaciones con las empresas va a ayudar a normalizar esa realidad necesaria. La información que aportan las empresas a los políticos es valorada por estos, por el 79% de ellos, como positiva, lo cual demuestra que las relaciones institucionales entre empresas y políticos son útiles y necesarias. Estamos, sin embargo, en un país en el que se habla y se tipifica como delito el llamado tráfico de influencias, en el que en momentos parece que las relaciones entre empresas y políticos es algo que se deba ocultar o mantener en secreto, porque se supone que las empresas y los políticos pueden ser corruptos y que las relaciones entre ellos pueden ser o tener intereses inconfesables. Pero, afortunadamente, la mayoría de los políticos y la mayoría de las empresas de este país no son corruptos y debemos de facilitar los cauces para que hablen entre ellos. Si este estudio sirve, aunque sea solo un poquito, para mejorar esa comunicación de las empresas con las administraciones, para lograr que las decisiones políticas sean más justas y equilibradas y no perjudiquen a los que tienen que crear riqueza y contribuyen decisivamente al futuro del país, Estudio de Comunicación y ABC habremos cumplido el objetivo que nos trazamos. El problema que tenemos ahora mismo en España es un problema de personas, de talantes personales y de formación. Tenemos un serísimo problema que tiene que ver con una sociedad, me lo van a permitir, especialmente crispada. El diario ABC, efectivamente, y le agradezco a Benito Berceruelo también esa referencia a que efectivamente nosotros tenemos de forma calculada, decidida, y además no vamos a ceder en ello, una obsesión por demostrar que la normalidad democrática es lo mejor que le puede ocurrir a España y que crear y crispar permanentemente a la sociedad, empeñándose en mostrar exclusivamente aquellos aspectos negativos de la sociedad, está llevando a la sociedad española como probablemente no ha estado, yo creo que desde la muerte de Franco hasta nuestros días, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Pero se da la circunstancia que ABC lo hace, en primer lugar, sin renunciar a ser conciencia crítica del poder, de cualquier tipo de poder, del poder en todos sus rostros, pero comprometido con una sociedad que nos ha permitido vivir durante 110 años. En unos momentos en que las relaciones entre las empresas y los políticos están sometidas siempre bajo sospecha. Yo creo que los políticos tienen que hacer un enorme esfuerzo por acercarse a los empresarios. Los empresarios en la economía libre de mercado son unos actores muy importantes que, evidentemente, como ocurre con todo, con los empresarios, con los periodistas, con los catedráticos, con los políticos, pues hay de todo.
pero la inmensa mayoría lo que quiere es el bien común. Y eran dos de las ideas que a mí me parecían más importantes subrayar en esta exposición, que es el bien común, que es lo que al fin y al cabo mueve a quien tiene vocación política e incluso también a quien tiene vocación empresarial y asume riesgos y genera trabajo y genera riqueza, y cuando se genera trabajo y riqueza se contribuye a tener una mayor calidad democrática. El bien común es lo que nos tenía que mover a todos los que estamos de alguna forma siendo actores en este momento. Me parece que evidentemente hay que sanear, darle aire limpio a las relaciones entre los empresarios y los políticos, sabiendo que evidentemente cada uno de ellos tiene que jugar su papel y que ninguno de los dos debe pervertir el papel del otro. Yo siempre digo, bueno, no siempre digo, lo decía Gregorio Marañón, yo lo recuerdo, decía Gregorio Marañón en su magnífico ensayo sobre Tiberio, que cualquier tipo de poder es un privilegio, incluso el conseguido y adquirido de la forma más democrática. Tener el poder que detentan los políticos es un privilegio, y es un privilegio para transformar la sociedad. Por tanto, a mí me gustaría que siempre hubiese una relación más fluida, porque probablemente tendremos una sociedad de más calidad, una democracia de más calidad, pero una sociedad de más calidad cuando los empresarios sin ningún temor se pueden dirigir a los políticos y los políticos sin ningún temor, con luz y taquígrafos, pueden relacionarse con los empresarios. Y cuenten desde luego, para hacer una sociedad mejor, esa sociedad en la que no haya que estar sospechando permanentemente. Efectivamente, coincido con Benito Barceló, mucho mejor las relaciones institucionales que el lobby, como desgraciadamente mucho mejor el acoso que el scratch, esta manía que tenemos los españoles de destrozar uno de los patrimonios más... Queridos amigos, para mí es un honor, querido rector, que nos hayas abierto las puertas de esta prestigiosa universidad. Es un honor compartir mesa con las personas que nos acompañan, con el director de ABC y con el consejero delegado de Estudio de Comunicación, en presencia de la consejera, de la editora de ABC y de todos ustedes. Como en tantas otras cosas, la era de la comunicación en la que vivimos ha cambiado drásticamente nuestros parámetros. La veracidad ya no es una virtud que engrandece a las personas, la veracidad simplemente es un requisito. Aquel Jean-François Ravel que confesaba apenado que la mentira era uno de los grandes motores que movían su mundo, estaría sorprendido del descrédito que la mentira ha alcanzado en el nuestro. La mentira a estas alturas del siglo XXI es nociva, como lo fue siempre, pero ahora en el siglo XXI la mentira sobre todo es difícil de mantener. Son tantas y tan variadas las fuentes de información en las que bebe el hombre contemporáneo que resulta imposible que haya un poder o institución que pueda condenarlo a la sed. Por ello, el político que pretenda vivir en la mentira es alguien anacrónico y condenado a un progresivo aislamiento. No creo que la causa principal del distanciamiento entre la gente y el oficio político, me resisto a utilizar el término clase política, es decir, el distanciamiento entre la gente y el oficio político, sean sus equivocaciones en el diagnóstico o en el tratamiento de algunos problemas. Los ciudadanos razonables, la mayoría silenciosa sobre las que se asientan las democracias, entienden eso, entienden que un político puede equivocarse en el diagnóstico y entienden, en consecuencia, que un político puede equivocarse en el tratamiento. Pero, en mi opinión, lo que abre el foso entre la sociedad y el político es el engaño. Ocurre igual que en la relación que establece un lector con su medio de comunicación. Los lectores no le pedimos a los medios de comunicación una gran tirada en la que solo existan buenas noticias, sino que lo que le pedimos son noticias veraces, ya sean buenas o ya sean malas. A estas alturas de esta pequeña intervención, algunos de ustedes estarán preguntando qué relación guardan mis palabras con la comunicación entre los políticos y las empresas. La relación, en mi opinión, es estrecha. Durante un tiempo, esa comunicación estuvo viciada por la sospecha. Daba la impresión de que la empresa y la política eran realidades antagónicas, cuyo contacto podía producir una especie de contaminación nociva. Eso produjo el efecto de que los canales de comunicación fuesen poco menos que clandestinos, como si unos y otros estuviesen cometiendo un pecado.
De esos tiempos precede seguramente la acepción peyorativa que la palabra lobby, que aquí se ha pronunciado, siga teniendo, según constatan los autores de este trabajo. Entiendo que aquella famosa sentencia que asociaba todo lo que era bueno para General Motors era bueno para Estados Unidos resulta un tanto presuntuosa. Se confunde en ella el todo con una de sus partes. Pero sí concibo un país o una comunidad autónoma como el conjunto de sus ciudadanos. Del mismo modo que la interlocución constante con el ciudadano es la base de la democracia política, el intercambio de ideas entre políticos y empresarios representa uno de los sustentos de la democracia económica. Ese intercambio será fructífero si descansa en la verdad, en la transparencia y en la confianza. Volviendo a lo que es mi propia experiencia de gobierno, puedo decirles que este tipo de relación abierta y franca ha propiciado logros que permiten que Galicia se distinga hoy por su solvencia económica y por su rigor presupuestario. La relación entre los políticos y los empresarios, si se parte de la verdad, de la transparencia y de la honestidad, no solamente es buena, sino que es imprescindible.